revisar el texto número 6, que trata sobre la prehistoria. Este es un texto de carácter expositivo y aunque no es un texto que es difícil de entender, tiene como principal dificultad que contiene harta información. En ese sentido, un texto denso, porque constantemente se incluye nueva información que no necesariamente se ejemplifica y hay que estar bien atento. De hecho, cuando ocurre este tipo de texto, y este no es la excepción, lo que se tiende a hacer es que se realizan muchas preguntas sobre rastreo y localizar la información. Y este texto ocurre exactamente eso. Así que hay que estar atento con esa estrategia para la lectura. En primer lugar, el texto, la primera pregunta que realiza tiene que ver con vocabulario. La palabra destacada es polémicas y el contexto que se encuentra es el siguiente. Se produce entonces un diluvio universal que inunda enormes extensiones de tierra y del que dan testimonio no solo la Biblia, sino todas las tradiciones de los pueblos del mundo, en América, en Asia. No es este lugar para entrar en discusión sobre las innumerables polémicas que ha suscitado este grandioso hecho. Si se fijan, en este caso nos da cuenta que este hecho, que es el diluvio universal, está en discusión. No está zanjado. Por lo tanto, la palabra que reemplazará esta tendría que mantener ese sentido, que dé cuenta que hay discusión y que también que están estas dos posiciones. Esa sería la polémica entre los que creen que es un hecho y los que creen que es una leyenda. En ese sentido, la palabra que mejor reemplaza polémicas es controversias, y cuya justificación también va en esa línea. Controversias, porque el diluvio universal ha sido considerado por algunos como un hecho y por otros como una leyenda. Si se fijan, da cuenta exactamente de que está en discusión y cuáles son las dos posturas. Vamos a revisar brevemente los otros distractores para confirmar por qué es esta. Cuando habla de reyertas, la explicación es porque el diluvio ha generado una pugna entre los que consideran un hecho cierto y los que lo consideran una leyenda. Cuando hablamos de pugna, hablamos de un enfrentamiento, que muchas veces adopta un estilo físico, por lo que es un enfrentamiento fuerte. Lo que vemos acá es que no hay un enfrentamiento tan fuerte, o por lo menos no contamos con información suficiente para confirmarlo, por lo que descartamos esta respuesta. Veamos las siguientes. Disensiones, porque el diluvio universal ha tenido múltiples interpretaciones contradictorias. Lo que vemos acá es que si bien habla de innumerables polémicas, no habla que haya múltiples interpretaciones, sino que habrían dos interpretaciones, ¿es un hecho o una leyenda? Y eso sería solamente, por lo que no sería correcta. D. Discrepancia, porque el diluvio universal ha presentado muchas discordancias entre lo que los consideran un hecho verdadero y aquellos que lo creen falso. Nuevamente hay información que no podemos confirmar con el texto. Cuando dice ha presentado muchas discordancias, sabemos que hay discusión, pero no sabemos cuántas discordancias hay, por lo que esta no sería. Y digresiones, porque el diluvio universal ha suscitado varias divagaciones en torno a su veracidad como hecho histórico. Cuando hablamos de divagaciones, nos referimos a dar vuelta sobre alguna opinión. En este caso, no sabemos si eso ocurre. Cuando nos falta información, es mejor que busquen siempre una alternativa que sea específica y que nos permita ser más precisos a lo que quiere decir. Así que en este sentido volvemos a confirmar que es la letra B, controversias. En el caso de la pregunta 29, nos preguntan también sobre este párrafo. Nos dicen, al final del fragmento, el emisor menciona la astronomía, arqueología y geología. Vamos a finalizar de leer este párrafo. No es este el lugar para entrar en discusión sobre las innumerables polémicas que ha suscitado este grandioso hecho. Lo único importante es precisamente reconocer que fue un hecho y no una leyenda, que ha sido comprobado por la astronomía, la arqueología prehistórica y la geología. Entonces nos dice que estos elementos son los que comprueban que esto es un hecho. En ese sentido, la pregunta, o más bien la respuesta, tendría que ir hacia esa dirección, que sea estos elementos o esta área de estudio quienes comprueban que esto es cierto. La respuesta que más se acerca a esto, y de hecho en realidad lo interpreta muy bien, es la letra D, que dice, declarando que éstas han comprobado un hecho que para muchos tiene un carácter de leyenda. Entonces nos dice que comprueba y también que en el fondo señala que esto es un hecho y no una leyenda. Así que esta es la respuesta más apropiada. Vamos a revisar brevemente las otras distractores. Planteando que esta disciplina han establecido el carácter legendario de algunos hechos de la prehistoria. Al contrario, esto nos dice que es un hecho, por lo que esta respuesta no podríamos considerarla. B. Afirmando que estas ciencias han iniciado innumerables polémicas en torno al grandioso fenómeno del diluvio universal. No señala que son estas
áreas las que generan las polémicas, sino que más bien estas dan una respuesta ante estas polémicas, por lo que nuevamente no sería la correcta. C. Indicando que dichos campos de estudio han contribuido a señalar la exactitud del origen y evolución del hombre sobre la Tierra. Hay ciertos distractores que se van por las ramas, que se van a hablar sobre otras temáticas que no tienen relación estrecha con lo que preguntan. Este sería un caso de esos, por lo tanto que esta respuesta no es porque habla de información que no aparece en este párrafo. E. Señalando que ellas han establecido el carácter científico que tienen ciertos relatos y libros sagrados. Estas disciplinas son nombradas porque comprueban un hecho específico, el diluvio universal, que trata sobre un hecho y no sobre un elemento legendario. No se refiere a si todo lo que dice la Biblia es cierto, sino que solamente se refiere a un hecho concreto. Por lo tanto, esta respuesta no, porque no sería ajustada a lo que nos dice el texto. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas, que son la 30 y 31, tienen una estructura similar y también son de buscar y rastrear información. En este sentido, ambas, si se fijan, dice en el quinto párrafo del texto leído se afirma que el arte rupestre. Nos van a hacer buscar información sobre lo que se afirma sobre un elemento particular. En el caso de la 31, la estructura es exactamente la misma, solo que con otro párrafo y otro elemento. Entonces hay que buscar si estas frases son o no aparecen en el texto. Revisemos. Acá nos habla sobre, hay que revisar qué dice este párrafo sobre el arte rupestre. Y las opciones son las siguientes. 1. Cumple una función mágica. 2. Utiliza como motivo los animales de caza. 3. Fue usado por el hombre primitivo para dejar testimonio de su presencia. Como habíamos dicho en alguna clase, en este caso de pregunta, más que ir a la memoria, es mejor siempre ir a buscar la información directamente. En el párrafo 2 dice, discuten los sabios... estamos en el párrafo 5, disculpen la digresión. En el párrafo 5 señala, el primer mensaje que nos ha llegado de ese hombre del periodo glacial es el arte rupestre, representando animales de caza, bisontes, elefantes, gacelas, en el cual no se debe ver una simple expresión artística, sino un intento de dominar la naturaleza a la distancia, o sea, un arte mágico. En ese sentido, confirmamos que efectivamente habla sobre una función mágica, por lo que esta sería correcta. Y también señala que utiliza como motivo los animales de caza. Ahí veíamos que nombraban a los bisontes, elefantes y gacelas como animales de caza. Estas dos serían correctas. En el caso de la tercera, que dice que fue usada por el hombre primitivo para dejar un testimonio de su presencia, vemos que si bien esta podría parecernos lógica, no aparece en el texto. Y acá tenemos que recordar algo fundamental. Cuando trabajamos con textos, siempre va a ser importante que si bien uno puede conocer más información, uno puede ser el mayor experto de esto, pero si no lo dice el texto, hay que acotarnos al texto. Porque en general, y lamentablemente, más que evaluar información si es totalmente veraz, siempre tienen que hacerlo a partir de lo que dice el texto para que podamos saber qué está diciendo esta persona y podamos también después en algún momento, si es necesario, compararlo con otra. Pero lo que intento decir en resumen es que siempre ajustense a lo que dice el texto. Pasemos a la 31, que habla del segundo párrafo. Y acá nos preguntan qué se afirma de las actuales montañas y cordilleras. 1. Son resultados de cambios geológicos. Se formaron en la época en que desaparecieron los grandes reptiles. 3. Surgieron en el periodo que apareció el hombre. Es importante destacar que, por ejemplo, en el segundo párrafo no habla directamente de montañas y cadenas montañosas. De hecho, nos dice los nombres y eso hay que inferirlo. Entonces dicen, discuten los sabios si el hombre había ya aparecido sobre la Tierra en el periodo terciario, cuando los grandes mamíferos sustituyen a los grandes reptiles y cuando producen colosales movimientos de la corteza terrestre, que dan al mundo su configuración actual, con sus Andes, sus Alpes, sus Pirineos, su Himalaya. Lo más probable es que más de alguno detectó que estas eran las cadenas montañosas, pero de todas maneras nos pide un hecho de inferencia. Si por ejemplo ustedes no conocieran ninguno de estos lugares, de una u otra manera traten de recordar si alguna vez lo han escuchado o lo asocian a algo. Acá tenemos una principal cadena montañosa que todos la conocemos, que es la cordillera de los Andes, que nos hace asociarla de manera inmediata. Pero traten siempre de que revisar, confirmar que, por ejemplo, si no aparece el elemento, ¿cuál sería ese elemento dentro del texto? Entonces, revisemos. ¿Son resultados de cambios geológicos? Sí, porque acá nos dice que esto ocurre cuando se producen colosales movimientos en la corteza terrestre. ¿Qué tiene que ver con la geología? Recordar que geología es el estudio de la Tierra.
o también los fenómenos que ocurren en la Tierra, incluido, por ejemplo, las cadenas montañosas. Segundo, se formaron en la época que desaparecieron los grandes reptiles. También es correcta porque en el segundo párrafo dice de manera textual, cuando los grandes mamíferos sustituyen a los grandes reptiles. Si los sustituyen es porque los primeros, o más bien los segundos, los reptiles, desaparecieron. Y la tercera, surgieron en el periodo en que apareció el hombre. Acá lo que expresa es que todavía es algo que está en discusión, por lo tanto no es correcta. Así que la respuesta sería, al igual que la anterior, solo 1 y 2. Pasemos a las últimas 3 preguntas. En el primer párrafo se menciona la invención de la escritura como un 1. En este caso, vamos a ver que en el primer párrafo esto se menciona en la primera frase. Dice, la prehistoria es algo más que un periodo anterior a la invención de la escritura. Hay que buscar una explicación más sólida. Antes de la escritura existían la industria, la agricultura, propiedad de la tierra, guerras por conservarla, comercio y también astronomía, rituales religiosas, un relativo progreso, clases sociales, navegación. Apenas conocemos su lenguaje, porque hoy, gracias a la filología comparada, se está estructurando la prehistoria del lenguaje. De este modo, vemos que ya lo que nos intenta decir en conclusión es que la escritura va más allá que ser solamente, o más bien, la prehistoria no se basa solamente en que su límite es la escritura, que es como uno de los elementos que se ha dicho que sirve para delimitar lo que es la prehistoria y la prehistoria. Entonces, a partir de esa idea tendríamos que concentrarnos. Vamos a revisar en este caso una por una para ver cuál es la más acertada, aunque como ya ven, la respuesta es la letra E. A. Hecho que permitiría la búsqueda de una explicación para la prehistoria. Uno dice que la escritura sería lo que explica la prehistoria, por lo que esto no sería correcto. B. Fenómeno que divide la prehistoria en dos periodos. No, porque nos dice que la escritura, más que dividir la prehistoria, divide la prehistoria con la historia. C. Hecho apenas conocido en la actualidad. Esto no lo menciona y tampoco parece acorde a lo que nos dice el texto. D. Evento sin importancia entre las demás actividades del hombre. No, porque no nos dice que esto no sea valioso, sino que dice que habían otras actividades en la humanidad que eran tan valiosas como esta, así que descartada, absolutamente. Y D, que efectivamente es la correcta, de los varios acontecimientos que han contribuido a delimitar la prehistoria. Nos habla de la escritura como uno de los elementos que usualmente limita lo que es la prehistoria y la historia. Así que la correcta es la letra E. Vamos a las dos últimas. Acá nos refieren al párrafo quinto y sexto. Si se fijan nuevamente, el patrón de este texto es que nos preguntan por párrafos. Alguna vez revisamos en clase que a veces es positivo revisar las preguntas porque también nos ayuda a más o menos localizar qué nos van a pedir. En este caso es bastante positivo porque vamos a darnos cuenta que más que preguntarnos por la lectura global, nos pregunta por párrafo. No vamos a leer el quinto, sino que vamos a leer solo el sexto. Lo que nos preguntan es, los párrafos quinto y sexto del texto hacen referencia, entonces habría que buscar cuáles son los principales elementos que hablaba. Veamos que en el quinto párrafo habla del arte rupestre. Veamos de qué habla el sexto párrafo. 6. El efecto de la distancia era lograr que el bisonte se pusiese a tiro del cazador, tras haber pintado la imagen del animal en el techo de la caverna, pero después de ponerse a tiro, si por casualidad se presentaba, había que cazarlo. Esto era objeto de otra técnica que ha dejado vestigios materiales, puntas de flechas de sílex, hachas, cuchillos y también arpones. Cuando el cazador se enfrentaba a morsas o grandes peces en la época llamada magdaleniense, en que parece haber existido en España y Francia el predominio de una etnia esquimal. Los arpones y demás instrumentos de hueso del periodo magdaleniense, junto con su arte rupestre que produce verdaderas obras maestras, son el único mensaje material que nos ha llegado de la vida de aquellos hombres remotos. Perdón por la digresión, pero si se fijan, el texto habla principalmente del arte rupestre y también otros elementos materiales, ahí estaría como el principal punto, que nos han permitido encontrar evidencia sobre ese periodo. En específico se refiere a instrumentos como por ejemplo arpones, estas hachas, las puntas de flecha. Entonces la respuesta sí o sí tendría que considerar el arte rupestre y estos elementos materiales. Si no dice eso, habría que descartarla de manera inmediata. Si bien acá la respuesta ya aparece, y lo podemos ver, el arte y las herramientas y armas como un testimonio de la presencia del hombre en la tierra del periodo cuaternario, que también queda sujeto a ese periodo, a ese lapso, al periodo cuaternario. Y nos parece correcta, porque obviamente va en línea lo que decíamos.
Sin embargo, revisemos las otras. 33. A. El arte primitivo y las técnicas para construir armas. Si bien habla del arte primitivo, no habla de las técnicas para construir las armas, sino de las armas en sí mismas. C. A las creencias, costumbres y objetos materiales del hombre primitivo en Francia y España. No habla solamente de esos lugares. Si bien los nombra, no es que ahí esté solamente el centro del texto. Y por último, no habla de las creencias y costumbres de manera tan amplia, por lo que no sería esta la correcta. D. Las características del arte en el periodo glacial y a las armas y técnicas del hombre primitivo en el periodo siguiente. No, porque se centra casi todo esto en el mismo periodo, no habla de periodos diferentes en este caso. E. A los tipos de animales y técnicas para cazarlos, señalando su importancia para el conocimiento del progreso logrado en el periodo cuaternario. Si se fijan, nos nombra algunos animales, pero ese no es el centro, sino que más bien son estas evidencias materiales. Y las técnicas para cazarlo tampoco las señala. Así que no sería esta la correcta. Para finalizar, vamos a revisar la última pregunta, que si se fijan, también aparece sobre el segundo párrafo que ya lo leímos. Y acá nos preguntan, ¿se concluye qué? Esta es una pregunta de inferencia, entonces esto no aparece de manera explícita, tendríamos que inferirlo. Si acá apareciera una alternativa con información textual, tendríamos que descartarla. Vamos a revisar, vamos a concluir que la respuesta es no se sabe con certeza la época en que el hombre apareció sobre la Tierra, porque, si volvemos al párrafo 2, dice, discuten los sabios si el hombre había ya aparecido sobre la Tierra en el periodo terciario. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que no están seguros si lo estaba en esa época. Si hubiera dicho, en el periodo cuaternario aparece el hombre, o el ser humano, mejor dicho, sí o sí significaría que lo conocen. Pero esa respuesta, ese enunciado, nos da cuenta que no lo saben con exactitud. Así que sería la letra C. Vamos a revisar nuevamente los distractores solo para descartarlos y confirmar que la respuesta es la letra C. A. Dice, los sabios no están de acuerdo acerca de las características del hombre del periodo terciario, pero no nombra si están de acuerdo con las características, así que no sería esta. B. El hombre apareció sobre la Tierra en el momento en que los mamíferos desplazaron a los reptiles. No dice que ese es el momento en que aparecen, solamente dice que los grandes mamíferos reemplazaron a los grandes reptiles, así que descartada. D. Los eruditos desconocen las características del periodo terciario. No, porque de hecho dan cuenta de algunas de esas características, que cambia la geomorfología, que aparecen las cadenas montañosas, aparecen los grandes mamíferos, así que esta no sería cierta, sería falsa. Y las grandes transformaciones geológicas y ecológicas coinciden con la aparición del hombre en la Tierra. Nuevamente, como ya habíamos dicho, no se sabe si aparece el ser humano en esta época, así que está nuevamente descartada. Espero que les haya servido esta retroalimentación. Recuerden que, como consejo, siempre fijarse en qué parte tenemos que buscar la información y qué tarea hay que hacer. Porque, por ejemplo, si nos dicen se concluye, sí o sí significa que debemos inferir. Cuando señala, por ejemplo, como dice acá, que se afirma, sí o sí se trata de información que aparece de manera directa en el texto. Entonces, siempre hacer esa diferencia. Espero que les vaya muy bien y que les haya servido. Nos vemos en otra ocasión.